invitación, ¿no? Hay un proceso, alguien nos recibe, hay que entregar el currículum, ¿no? Y el test psicológico, claro, es todo un proceso, ¿no? Paciencia. Aprendizaje. Entonces, como por ejemplo, cuando alguien entra al ejército, puede de repente presentarse y decir, hola, mi nombre es Oscar, deme una ametralladora y salimos. No, nadie le va a entregar nada, ¿no? Para las fuerzas especiales, para ejércitos, ¿qué hay? Tiene que pasar por un entrenamiento exhaustivo, muy exhaustivo, es decir, totalmente demandante. Alguien que quiere ser un profesional de la salud, por ejemplo, un médico, bueno, tiene que pasar por la universidad, hacer mucha práctica, tiene que tener conocimientos y se llama destrezas. Tiene que aprender cómo atender un paciente, tener el concepto de lo que es un médico y la responsabilidad que tiene. También estaba viendo cuando alguien va a ser un deportista o quiere ser un deportista y alguien que pueda destacar en el grupo de los deportistas debe practicar más que el resto, ¿no? Tiene que practicar, mantener una dura disciplina, como nos dice la Biblia también, aquel que quiere ser deportista. Pero también estaba viendo que alguien que es llamado por Dios y acepta el llamado del Señor para su vida, porque en realidad todos somos llamados por el Señor. Alguno dice, a mí el Señor no me llamó. Y dice la Biblia, habla de toda la iglesia, de todos los hijos, llamados a ser, ¿quién lo sabe? Discípulos llamados a ser santos, muy bien, llamados a ser santos, llamados a ser luz, llamados a ser antorcha, llamados a ser sal en este mundo, el llamado que el Señor nos hizo a todos. ¿Qué dijo el Señor? Si quieren ser mi discípulo, claro, tomen su cruz cada día, niéguense a sí mismos y síganme, vengan a mí todos. Los que están cansados, luchados, cargados, yo los haré descansar. Alguien que tiene un llamado tiene que entrar, y este es el tema del mensaje de hoy, tiene que entrar en la escuela de Dios. Así que estamos en la escuela de Dios. Y nos guste o no, en el momento en que decimos, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, tú eres todo para mí. Entramos en la escuela del Señor, nos guste o no, porque Dios al que lo llama y que lo toma por hijo, lo disciplina. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, justamente, versículo 10, que nos habla algo de esto. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Hebreos 12 dice, en efecto, NBI, por favor, nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, que lleguemos a ser como Dios. Uno con Dios, versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Cuando éramos chicos y nos dieron un chirlo, llorábamos, ¿no? Un chirlo bien dado, dice, a tiempo puede corregir. Hay que corregir a los niños cuando tienen 15 años, ¿no? No, que él decida lo que quiere hacer, ¿no? A veces, no. La Biblia dice que Dios... Versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueve las fuerzas de sus manos débiles, sin poner nuestro esfuerzo, y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y luego sigue hablando de que tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces entramos en el proceso.
Hechos capítulo 9, versículo 10, nos habla también acerca de cuando el Señor nos llama. Algunos son llamados para un ministerio específico, especial, pero todos los hijos de Dios hemos sido llamados a ser santos, llamados a ser luz. Todos los hijos de Dios tenemos un llamado. ¿Se entiende eso, iglesia? Amén. Hechos 9:10 dice, había entonces, esto es Reina Valera, sí, bárbaro, gracias. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, presta atención, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Me encanta esa frase, se lo dejo para otro día. He aquí él ora. Delante de Dios, alguien que está orando, ¿qué pasa? Produce resultados, le llama la atención de Dios. He aquí él ora. Es gratis, no se los cobro. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Saulo de Tarso agarraba de los pelos a los creyentes, los arrastraba y los metía en las cárceles, los entregaba para que sean azotados y muertos después. Algunos no están muy de acuerdo, pero algunos dicen que hasta Pablo mató a alguien. No hay ningún registro bíblico. Lo cierto que sí, Saulo perseguía denodadamente, ferozmente a los cristianos. Entonces dice, Señor, ¿cuántas cosas malas ha hecho este hombre? Versículo 14 ahora. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, presta atención, esto subrayo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra vez, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Llamado, parece un llamado con padecimiento, ¿no? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Tremendo. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Tremendo. Eso si no es milagro, no sé cómo se llama, ¿no? Un milagro de un perseguidor que perseguía para matar a los cristianos, los obligaba a decir palabrotas con respecto a Cristo, a maldecir el camino, pero ahora de repente, después de un encuentro con el Señor, de un llamado del Señor, ahora predicaba a Cristo en las sinagogas. La clave, él ora, él estaba orando. Y esta frase que quiero tomar hoy para el mensaje, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo fue llamado, Pablo ya fue llamado para servir al Señor, pero en ese proceso iba a pasar por una escuela difícil, por una escuela que iba a ser complicada, dolorosa, pero que finalmente su vida iba a ser para la gloria de Dios. Nosotros también, queridos hermanos, somos llamados para servir al Señor. Todos tenemos un llamado. Algunos piensan, no, yo estoy en la casa de Dios y el llamado es el pastor, los diáconos, ancianos. No. Todos los hijos de Dios tenemos un llamado. ¿Amén o no amén? Claro que sí, aunque digamos no amén, igual la palabra del Señor nos dice que somos llamados. Ahora, Dios al que lo llama, lo hace pasar por la escuela del cielo, por la escuela de Dios. La escuela del cielo, la escuela de Dios no es fácil, pero su recompensa vale la pena. Después de pasar por la escuela podemos exhibir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, luego de aprobar la escuela de Dios, somos bendición para todo el mundo y nuestra vida para la gloria de Dios.
vale la pena entrar a la escuela de Dios. ¿Cuántos están en la escuela de Dios? Estoy mirando, ¿están todos en la escuela de Dios? Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué deseo tengo para tu vida hoy? Que el Señor te haga pasar por su escuela y pases muchas pruebas y pases muchas luchas. Pastor, ya tengo para regalar. Como dijo alguien, para hacer dulce y todavía sobra, ¿no? Tenemos pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas y luchas y dificultades? Sí, estamos en la escuela de Dios. Pero hay un final de bendición, hay un final de gloria, hay un propósito. Dios nos está entrenando. Vamos a decir, Dios me tiene en su escuela. Estamos en la escuela de Dios. Hay un final de bendición, hay un final de gloria. Nosotros seremos transformados, dice la palabra, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está en proceso. Como decía una persona, nosotros los cristianos tendríamos que tener un cartelito. ¿Vieron que los mormones tienen un cartelito por acá? Y dice, elder no sé cuánto, el hermano mayor tal, ¿no? Nosotros podríamos tener un cartelito, peligro, santos en construcción. O peligro, Dios todavía no ha terminado conmigo. ¿Qué le parece? Me parece mejor, ¿no? Eso, ¿no? No nos agrandamos. Peligro, todavía no estoy realmente transformado completamente. Estamos en proceso y tenemos que entenderlo. Gracias a Dios por la escuela del Señor. El Señor Jesucristo se tomó tiempo estar con sus discípulos, se tomó horas y horas, de hecho que pasaban todo el tiempo, fue full time, tiempo completo, es decir, iban a comer juntos, caminaban, ahí compartían la vida desde que se levantaban, iban a pescar, a trabajar, hacer todas las tareas, a predicar, es decir, que era un entrenamiento completo, 24 horas, 24/7, todo el tiempo. Y en 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, más o menos, hoy tenemos un mundo que es antes y después de Cristo. Hoy tenemos un mundo en el que el poder de Dios está obrando en todo, hasta los últimos rincones del planeta, porque Dios envió a Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne, y nos dio la salvación, y la iglesia de Jesucristo sigue predicando el Evangelio. Y el Señor nos va a venir a buscar, amén. Segunda de Corintios 3 dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Usted y yo estamos siendo transformados. Nos falta todavía un poquito de cocción algunos, ¿no? El Señor está trabajando ahí. Por eso hoy puedo desearte que el Señor te haga pasar por unos cuantos exámenes. Pastor, pero vamos despacio, mejor, ¿no? Pero cuanto más atravesamos esas materias, ahí el Señor se tomó tiempo, estuvo charlando con mucha gente, enseñando, y como señal de su autoridad y que era el Mesías, lo que él hacía milagros, resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, eran las señales. Y nosotros somos hijos del Señor y la presencia del Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, así que no tenemos que pelear solos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos totalmente transformados o todavía falta? Bueno, Dios sigue obrando en nosotros, pero el que comenzó la buena obra, dice la palabra, la completará hasta el día de su venida. Falta todavía, pero estamos viendo cómo nuestra vida cambia. Una pregunta que siempre hago es, ¿qué es lo que yo espero para los próximos 5 años? Y algunos dicen que sea lo que Dios quiera. Como digo siempre, suena espiritual, pero es un poco irresponsable, porque nosotros tenemos que decir que sea lo que Dios quiera, pero yo estoy haciendo planes bajo la guía, la dirección del Señor. ¿Qué es lo que quiero dentro de 5, 10 o 1 año? Lo que el Señor nos dé, tenemos que siempre decirle, Señor, me pongo en tus manos, estoy en tu escuela, perfeccióname, ayúdame. Para ello necesitamos
más que un cambio, más que un parche en nuestra vida, necesitamos una transformación. ¿Qué le sucedió a Saulo? Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo respirando aún amenazas contra el camino de Dios, contra los cristianos. Él respiraba. Su respiración era matar o destruir el camino de Dios a los creyentes. Esa era su forma de vida. Hay algo que no podemos negar. Él lo hacía con pasión. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros cambiados o estamos siendo transformados por el Señor? Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas, ya por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que seamos a imagen y semejanza de Cristo. El Señor sigue obrando en nosotros. Las transformaciones o los cambios humanos duran poco tiempo, pero cuando el Espíritu Santo obra, hace una transformación de raíz. Nos hace nuevas personas. Estamos en la escuela de Dios y a veces no entendemos las pruebas y las luchas que tenemos, pero sabemos que vamos en la buena senda, en el camino del Señor. Dios está en control. A veces nos pasa que utilizamos ciertos mecanismos psicológicos todavía, lo hacemos inconscientemente, no es que lo programamos. Dios nos llama a una comunión con Él. Dios nos llama a la oración, nos llama al compromiso. Y cómo nos cuesta a veces comprometernos, pero el Señor, que nos tiene paciencia, también está obrando, está hablándonos de distintas maneras. Entonces utilizamos unos mecanismos. A veces nos aislamos. No, tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades, estoy en mis cosas y no tengo tiempo para orar. A veces nos encerramos en ser demasiados callados, estar en nuestro mundo, o proyectamos nuestros problemas en otras personas. No, yo estoy bien, es la otra persona que está mal. Pero dice la palabra del Señor que la comunión íntima del Señor es con los humildes, con los que le aman, con los que reconocen su necesidad. Así que la Biblia nos enseña que tenemos que acercarnos al Señor confiadamente, sabiendo que no vamos a ser rechazados. Tenemos que decir, estoy en la escuela de Dios y voy a salir bien de la escuela. Amén. Dios está trabajando en mi vida. Cuando tenemos un encuentro con Dios, se ve cómo está nuestra vida espiritual. A veces queremos mostrar como que estamos re bien espiritualmente, que estamos bárbaros, que está todo en orden, pero pasamos una prueba, pasamos una situación que no podemos controlar y ahí se notan los hilos, ¿no? Se nota nuestra vida que no está bien. Es necesario que tengamos tiempo de comunión con el Señor, porque vendrán las tormentas, vendrán las pruebas, vendrán las dificultades. Estamos en la escuela de Dios. Cuando estamos en la escuela de Dios vamos a notar que vamos a recordar las palabras del Señor y las palabras del Señor nos van a ayudar. En la hora de la prueba más difícil, en los momentos más tristes de nuestra vida, lo que nos va a sostener siempre es la palabra de Dios. Recuerde cuando esté en la prueba. Tenemos un ejemplo que es típico para todos los creyentes que le pasó a Job. Job fue probado a tal punto que perdió sus bienes, absolutamente todos. Sus 10 hijos murieron en un solo momento. Perdió la salud, cayó ahí en una situación terrible y hasta la propia esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. Tremendo, ¿no? Es así que es una prueba, perder absolutamente todo, hasta la salud, y aunque la esposa le esté diciendo, morite de una vez. ¿Por qué seguís confiando en Dios? ¿Te pasó alguna vez situaciones de injusticia? Esas situaciones donde uno intenta hacerlo mejor, porque dice la Biblia que Job era ¿cómo? ¿Quién se acuerda cómo era Job? La descripción. Santo, recto, dice una palabra, justo, perfecto. Si no hay nadie perfecto como ser humano, pero como ser humano a la perfección que puede alcanzar un ser humano completo, Dios da testimonio
de que era perfecto, apartado del mal. Alguien que amaba a Dios, que respetaba a Dios. Y tal vez nosotros creemos, bueno, yo voy a la iglesia o nos congregamos, oro al Señor, leo la Biblia todos los días, tengo mi vida en orden, los problemas no van a llegar, pensamos, ¿no? ¿Está bien eso? Van a llegar igual y bienvenidos sean los problemas, las pruebas, las luchas, si es algo en el que Dios está en ese asunto. Nosotros no nos metimos en un problema por una equivocación nuestra, sino que Dios permite porque estamos en la escuela de Dios. Estamos en el proceso. Dios está trabajando con nuestra vida. Todavía falta un tiempo, pero no estamos fuera de la mano de Dios. Dios está trabajando. Luego de un encuentro con el Señor hay una transformación en nuestras vidas. Le pasó a Saulo. Ese Saulo que era el perseguidor se transforma en el apóstol Pablo. Escribió tantas cartas o tantos libros del Nuevo Testamento. Es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Más de la mitad prácticamente del Nuevo Testamento escribió él. Pero su vida fue una bendición. Ahora, qué interesante, cuando el Señor lo llama al ministerio, le dice a Ananías, yo le mostraré lo que este hombre va a tener que sufrir. Es un llamado con un sufrimiento, ¿no? Va a tener que pasar muchas cosas. Y dice la palabra, el último texto que leímos, ¿qué dice? Y enseguida Pablo predicaba a Cristo. Enseguida. Qué bueno, no, voy a esperar un tiempo. No, enseguida estaba en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios nos pasa como a Pedro. Pedro estaba predicando y 5.000 personas recibieron a Cristo y predicaba en todos lados y la gente se convertía y quería escucharlo, pero al tiempito terminó ¿dónde? Del Espíritu, pero eso fue antes lleno del Espíritu Santo. Pero ¿dónde termina después que él predica con éxito, con autoridad, con bendición? ¿Dónde termina su vida? No todo termina, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que sucede inmediatamente después de las grandes campañas? En prisión. Ahí estaba con los soldados, ¿no? Encadenado totalmente. Estaba en la escuela de Dios. No preguntemos, Señor, ¿por qué me está pasando tal cosa? Gloria a Dios. No entiendo lo que me está sucediendo, Señor. No sé por qué permites. A veces decimos, Señor, este compañero de trabajo o esta persona del barrio me quiere sacar, ¿no? Me saca, Señor. Manda fuego. No. Menos mal que el Señor no escucha algunas oraciones en este tiempo, ¿no? Como los profetas, sino que Dios escucha cuando algo es de acuerdo a su perfecta voluntad. Así dice primera de Juan 5:14. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Pero a veces no nos oye porque no está dentro de su voluntad. Señor, ese vecino, que se le queme el equipo que está molestando con el sonido. Lo cierto es que Pedro no estaba incómodo. Lo cierto es que Pedro estaba incómodo, pero aún en la prisión. ¿Se acuerda usted que Pablo y Silas estaban en prisión en la escuela de Dios? Y en la escuela de Dios, en esa situación, ellos se pusieron a llorar. No, estaban cantando himnos al Señor, ¿no? Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, ¿no? Estaría cantando, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor que nos da victoria. Gloria a Dios. No me imagino a Pablo diciendo, Silas, metimos la pata de meternos en el ministerio. ¿Viste? Yo te decía, Silas le dice, tenés razón. ¿Y qué hacemos? Pero una verdulería. Ahora, ¿qué hacemos, no? Estamos en la escuela de
ante Dios. Y el que nos ha llamado es poderoso para guardar nuestro depósito, dice la palabra. El depósito del Espíritu, de la presencia de Dios en nuestra vida. Fueron llamados y ahí en la prisión, dice la Biblia que Pablo y Silas estaban clamando, orando, y por momentos se pusieron a cantar canciones. Y cuando alababan al Señor, cuanto más agradecían al Señor porque estaban en la escuela, pero ellos tenían de vista que esa escuela era el plan de Dios para sus vidas y que iba a producir un fruto finalmente de gloria. En esa situación de prisión, cuando a veces nosotros no entendemos, no, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Le decía a algunas personas, este problema de salud que el Señor permitió en mi vida, yo sentí que tenía un propósito. Es como, Oscar, quédate un poquito más tranquilo. A ver, no te muevas tanto, no corras tanto que necesito hablarte. Ahí es donde uno no entiende el plan, no entiende el trato de Dios. Pero cuando estamos en la escuela de Dios, sabemos que esa escuela termina bien, termina en bendición, ¿no? No entendemos. En ese momento, Pablo y Silas cantaban y un terremoto sacude toda la cárcel. Las cadenas se caen de sus manos y quedan libres. Y el carcelero, cuando vio que estaban las rejas abiertas, agarró la espada y se iba a matar, porque lo iban a matar de otra manera. Entonces dijo, me suicido antes que me llamen y me corten la cabeza y tantas cosas que iba a tener que sufrir, tal vez torturas. Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí, ninguno se fue. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí se bautizó este hombre, creyó en el Señor, se bautizó, le dio de comer, lo atendió a Saulo. Ahí estaba. Cuando estamos en la escuela de Dios y no renegamos, no protestamos, no nos enojamos con el Señor. Hay gente que protesta, no, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, si soy un hijo tuyo, ¿por qué permites? Dios está en control, iglesia. Dios sabe lo que hace. Entonces no nos desesperemos, Señor, tú sabes, no entiendo nada, es una situación difícil, es triste, Señor, pero sé que tú estás en tu trono, sé que tú me amas, sé que todo esto va a terminar bien y no tenemos que entrar en desesperación porque estamos en la escuela de Dios. Dios tiene todo control, tiene todo poder. Para ello nos ha enviado, ¿a quién? Al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. El día miércoles compartí esta palabra. Tiene que ver que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas. No podemos nosotros vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas a expensas de nuestra sabiduría o capacidad. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, necesito. ¿Y usted qué piensa? Si pedimos al Señor que nos ayude, ¿contestará el Señor? Pedid y se os dará, dijo Jesús. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, porque el que pide, recibe. Hay bendición de Dios para su pueblo. Dios no es mezquino. Dios sabe lo que estás pasando en estos días. ¿Y por qué no salió tal trámite? ¿Por qué no salió las cosas como querías? Porque Dios a veces llama nuestra atención. ¿De qué manera, iglesia? Vamos, ¿de qué manera llama nuestra atención? Con pruebas, con dificultades, con cosas que no salen bien. Entonces, ahí estamos dispuestos a orar. En la hora de la prueba, ay, Señor, ayúdame. Te prometo que voy a orar más. Te prometo que voy a hacer. Le prometemos, como dicen, el oro y el moro. Le prometemos todo. Pero Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Nosotros sabemos que estamos en la escuela de Dios. No te desanimes, no entres en desesperación. Dios está trabajando con nosotros. Él va a hacer una obra hermosa en nuestras vidas. ¿Qué hace Dios cuando yo estoy en problemas y la solución no llega? ¿Qué está haciendo Dios? Está trabajando, gloria a Dios, excelente. Dios, aunque no lo vemos, aunque sentimos que está todo mal, Dios está en acción. ¿Qué le pasó a José? Dios le da visiones y le dice que él iba a ser alguien próspero, alguien que iba a ser famoso, que iba a ser importante. El Señor le muestra a José, todavía un muchachito, ¿no? Y le muestra que los sueños que tenían eran sueños de éxito, de bendición. Y se sentía un poco, permiso, ¿no?
soñé que ustedes tenían unas espigas y las espigas de ustedes se inclinaban ante mi espiga. Y en aquel tiempo significaba que él iba a tener cierto poder y autoridad, que iban a tener que postrarse delante de él. Y lo tomaron los hermanos. ¿Qué hicieron? A patada, ¿no? Lo envidiaron y a este lo tenemos que matar. Y así hicieron, intentaron matarlo, finalmente lo terminan vendiendo, ahí llega a Egipto y en Egipto no es que lo reciben con aplausos, ¿no? Empieza a trabajar, lo meten preso por mentiras, injustamente, y en la cárcel, ¿qué hizo José? Se enojó con Dios, protestó, se puso rebelde. No. Ahí en la cárcel fue fiel a Dios. 13 años, más o menos, puede ser 14. 13 años pasaron de estar ahí en Egipto en una situación calamitosa, peor, de una situación donde él estaba trabajando como un siervo ahí en la cárcel. Y en la cárcel inmediatamente, ¿qué pasó? Lo pusieron encargado de todos los presos. Donde iba, prosperaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en su vida. Cuando llegaron los hermanos buscando comida, él ya era el segundo después del faraón. Era el segundo. Poderoso, nadie movía un pie, ni una mano, ni nada, sin la autorización de él. Era poderoso, podía matar a quien se le ocurriera, porque el faraón le dijo, vos solo vas a ser la autoridad, solamente yo voy a ser mayor en el trono, pero después haz lo que quieras. Y cuando llegaron los hermanos, ¿qué hicieron? Se postraron, se arrodillaron delante de José. ¿Vieron? A veces Dios tiene sueños que quizá alguno acá ha tenido un sueño. Dios me mostró una visión. Y para que se concrete eso hay que pasar por la escuela. Hay que pasar por un proceso. Dios está trabajando. No importa si hoy no entendés lo que está pasando en tu vida. Para llegar a ese sueño, a esa visión, a ese llamado, tendrás que pasar situaciones difíciles, pero Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Estamos en la escuela de Dios, pero Él no nos ha abandonado. Así que, ¿qué es lo que sucedió con José? Bueno, terminó sus días como un patriarca impresionante, con la bendición de Dios. Y hermanos queridos, si Dios ha hecho con estos hombres y mujeres que nos precedieron, ¿lo puede hacer el Señor con nosotros también? Que la bendición nos está acompañando. Y es más, ellos no lo tenían, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu del Señor que nos guía a toda verdad, que nos fortalece, que renueva nuestras fuerzas, que nos guía en todo. Así que gloria sea al Señor. José sufrió las injusticias, pero ¿sabe por qué? Porque él necesitaba las pruebas. Era orgulloso, era agrandado, era creído, era autosuficiente. Él necesitaba la cárcel. Así que si alguno acá es orgulloso, creído, autosuficiente y se la sabe todo, cuidado porque puede terminar mal, ¿no? Sufrió años de injusticia, pero lo necesitaba. Necesitaba la escuela de Dios, necesitaba el proceso. ¿Qué le pasó a Moisés? Llamado por Dios, claro, pero cuando tenía 40 años, quiso ya hacerse el líder ahí, mató a un egipcio. ¿Y qué pasó? Huyó 40 años en el desierto. La escuela de Dios. Ahí estuvo. Lo único que sabía con los camellos estar hablando, porque hasta se volvió tartamudo, ¿no? Estaba ahí en Egipto, en las mejores universidades, era el nieto de Faraón y todo tenía y después terminó ahí en el desierto, 40 años. Cuando tenía 80 años, el Señor le dice, Moisés, vas a ser el líder. ¿Yo, Señor? ¿Cómo? Vas a ser mi líder. Gloria a Dios. Así que, hermanos queridos, si todavía no pasaste por un desierto de 40 años, prepárate. Pueden venir desiertos. ¿Cuántos pasaron por desiertos? Sí. Sabemos lo que es. Con mi esposa lo sabemos. Hemos pasado desiertos, luchas, dificultades. Solamente uno sabe lo que ha pasado. Pero algo que también solamente uno sabe, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios no te va a abandonar. El Señor va a estar contigo siempre. Aunque todos te dejen, el Señor permanece fiel y está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Gloria a Dios. Para ir finalizando, hermanos queridos, Dios nos bendice a todos, ¿sí o no? Recibimos bendiciones. ¿Cuántos recibieron muchas bendiciones en su vida? A ver, pero todos, tremendo. Entonces, llueven las bendiciones. Y me acuerdo hace unos años, nuestro primer pastorado, me acuerdo de una familia que el Señor los bendecía y los bendecía y los bendecía, pero tenían problemas. No estaba la casa totalmente en orden, no les salían muchas cosas. Entonces me dice, pastor, alguien de la familia me dice, pastor, ¿por qué? Si Dios nos bendice y llueven las bendiciones, nosotros tenemos problemas aquí y allá. Entonces el Espíritu Santo me muestra una ilustración. Y es como, hermanos, es como un balde. Ustedes son como un recipiente donde las bendiciones de Dios están descendiendo, pero el balde que ustedes tienen está lleno de agujeros. Y por ahí se están yendo las bendiciones. Por el agujero puede ser de la... Ahí podemos mencionar, ¿no? Distintos agujeros. Porque todos recibimos bendiciones del Señor. Pero, a ver, si tengo indisciplina, si tengo... no respeto a Dios, no obedezco los mandamientos de orar, de buscar su presencia. Sed llenos, no es una sugerencia, es un mandato que Dios nos da. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿estamos llenos de qué? De cualquier cosa, no mencione, de cualquier cosa. Si no estamos llenos de Dios, podemos estar llenos de rencor, de amargura, de tantas cosas malas, porque la vida del ser humano sin Cristo, usted sabe cómo es. Nos describe la Biblia. Así que, iglesia querida, tenemos que pensar, Señor, tantas bendiciones que me das, ayúdame que pueda tapar los agujeros en mi vida. La indisciplina, la falta de búsqueda de la presencia de Dios, la falta de santidad, la falta de comunión, tantas cosas. Tenemos que identificar. Usted tome ese tiempo en oración. Señor, revélame, pero esté listo para recibir. Porque yo le pido al Espíritu Santo y Él me muestra enseguida. Entonces, con usted también. Señor, revélame por dónde estoy perdiendo las bendiciones en mi familia, en mi vida, en mi casa. Y agárrate los pantalones. Porque el Señor te va a empezar a decir, ¿no? Acá te quise bendecir, te bendije, pero se te fue la bendición por tal. Se te fue la bendición porque no fuiste tal y tal y tal y tal y tal. Digamos, todos estamos en la escuela de Dios. Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Alguien dice amén? Dios cumplirá su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Cómo el Señor nos perfecciona. Usa métodos. A veces personas difíciles de aguantar. Personas difíciles y decimos, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y no es que Dios nos quiere dar métodos. El Señor dice, cambia. Tenés que cambiar vos. Situaciones de injusticia como de José. Situaciones de murmuración. Cuando el Señor nos quita algo que amamos y decimos, Señor, no entiendo. No importa. Señor, no entiendo, pero te alabo. ¿Alguien dice amén? Señor, no entiendo, pero te doy gracias. Señor, no sé qué va a pasar, pero sé, sí, algo que estoy en tus manos. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cómo hace el Señor para que nosotros podamos aprender en la escuela del Señor? Nos llena con su Santo Espíritu. Amén. Y el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús, si está, vivificará también nuestros cuerpos mortales. La presencia de Dios hace que nuestra vida empiece a subir en otro nivel. No estamos con las estrategias de este mundo. No estamos con las estrategias psicológicas, mundanas. Estamos tomados de la mano del Señor, como los profetas decían, así dice el Señor. Así ha dicho el Señor. Usted lea la palabra. Así dice el Señor. Y cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón
y comienza a darte esa convicción, esa certeza, esa seguridad que te está llevando a un nuevo examen en tu vida. Estamos en la escuela del Señor. Te está llevando a un nuevo examen, te está llevando a una nueva situación. Decirle, Señor, completa tu obra en mi vida. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Gloria a Dios. Pregunto, iglesia querida, ¿estamos llenos? No me conteste. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo guiados, llevados por el Espíritu Santo? Algunos parece que se los lleva el diablo. Escuchó ese dicho, ¿no? Esto se lo lleva el diablo. No, nosotros somos llevados por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Como Manuel recordaba, Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y se convertían las personas. Esteban lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Revelación, palabra de Dios, consuelo, fortaleza, dirección para nuestras vidas. Y eso lo tenemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Póngase de pie. Todos necesitamos un avivamiento personal. Todos necesitamos ese mover del Espíritu. Estamos en la escuela del Señor. Y ¿saben una cosa? Nadie va a pasar un examen. Nadie va a pasar un examen si no se saca un 10. Supóngase, Dios quiere enseñarle el amor al prójimo. Y usted dice, bueno, Señor, lo perdono y no lo quiero ver nunca más. Le hago una cruz, no quiero hablar más con este o con esta. Y el Señor dice, no alcanza. Reprobado, vas a repetir este examen. Pero Señor, ya lo perdoné o la perdoné, lo solté, ya está. No quiero saber, no lo quiero ver más en mi vida. Y el Señor dice, no alcanza. Porque el Señor Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo. Explicado. Pero yo digo, dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. Hay que amar aún a los enemigos. Y cuando pasamos la hora de la prueba difícil, que no entendemos nada, es el momento donde el Señor dice, muy bien, ahora pasaste el examen, seguís en la escuela, pero hay otros exámenes por delante. Yo no sé qué está haciendo el Señor en tu vida, yo sé que lo que está haciendo en mi vida, pero con humildad. Hermanos queridos, nadie puede engañar a Dios, nadie puede engañar a Dios. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo puedo aparentar delante de ustedes, de la gente, puedo aparentar que me falta la aureola solamente, pero Dios sabe, Dios conoce. Y hermanos queridos, a veces pensamos que podemos engañar. A Dios no lo puede engañar nadie. Y Jesús, la palabra del Señor dice, por sus frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que si hoy nos damos cuenta que hay agujeros en nuestra vida, hay esos agujeros por donde se están yendo las bendiciones, la provisión, la prosperidad, el gozo, la paz, digámosle, Señor, revélame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, te necesito. Decíselo al Señor.